Muy buenos días a las personas lindas, gente maravillosa de Cáncer. Te doy la bienvenida al Tarot Profesional Oro Diario. Inicio con las mejores predicciones que te envía el universo y también doy gracias a todos los que participan día a día de nuestro canal de YouTube. Una nueva ola de energía amorosa y curativa nos invade hoy porque la cuadratura de la sensible luna con el voluntarioso sol puede crear discordia y bloqueos emocionales que hacen que nuestros corazones y nuestras cabezas luchen entre sí. Sin embargo, amigos, el sextil de la luna hasta el despertar de Urano fomenta el cambio emocional y podemos sorprendernos con los cambios que se están produciendo, porque una vez que el amoroso Venus entra en la casa de Cáncer sobre las 9 de la mañana horario este, tenemos un mayor deseo y una mayor capacidad de nutrirnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. El horóscopo de hoy, jueves 3 de junio del 2021, trae grandes mensajes. Te vas a sorprender con esta predicción, amigos. No olvides que somos guerreros de Dios. Puedes apoyarme en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, o suscríbete al canal, dale me gusta al video y recibes una lectura personalizada. Número de WhatsApp para aquellos oyentes que quieran consultas personalizadas: 319-401-5993. Continuamos con el decreto para hoy, gente linda. Recuerda que si lo crees, lo creas. Y como estrellas, repite después de mí. Elijo ser en mi vida el creador y dueño de mi camino. Nuevamente, elijo ser en mi vida el creador y dueño de mi camino. Porque la fe en Dios es la luz en nuestras vidas, y cuando más oscuro es el momento, esta brilla aún más, y cuando más desesperado está nuestro corazón, más cerca se encuentra de Dios, porque se abre aún más hacia la oración, gente linda. Cáncer, hoy tienes la posibilidad de sacar adelante tus proyectos. Es indispensable que tomes conciencia de organizarte con tu dinero. En esa parte económica, queridos amigos, aún estamos en una crisis mundial. Mira, no te detengas para contemplar el recorrido hecho o para contar cuántos obstáculos venciste. Sigue adelante. Una carta que marca el destino para ustedes es la carta de la transformación. Y te lo dice, amigos, porque es el momento preciso para que te acerques a la persona que quieres. Hay un cambio profundo, y si hay una crisis en la pareja es el instante para recapacitar, porque existe la necesidad de dialogar con completa sinceridad de ambos lados para aclarar bien la situación actual. Y de este modo van a conseguir llevar una relación de mayor compromiso. El escuchar al otro con atención es muy importante para dejar en claro todas las emociones. Pero a nivel del amor, llega también un mensaje con esta carta. El amor es para ti una especie de actuación que llegará para afrontar algunos pequeños cambios personales que irán siguiendo al proceso de amar con los ojos cerrados. Todos los sentimientos son invencibles a los ojos. Y no permitas que te condicionen o se alejen de ti mismo, de ti misma. Siente que es posible y sin dudas con toda la confianza del mundo. Para el dinero y el trabajo, gente linda, nada llega sin estar preparado o preparada, porque el universo desea que todo encaje a la perfección. Y si has estado trabajando en algo que te ha apasionado, ten cuidado, porque puede acabar siendo la antesala de algo más o un espejismo en esta travesía por el desierto que has iniciado. Todo sucede y es por algo. Finalizamos con la salud, porque te vas a sentir cansado, cansada en ese ecuador de la semana sin que no puedas hacer nada para cambiar de aires, y te vas a dar cuenta de que nada sucede por casualidad. Te vas a ver a ti mismo, a ti misma en una situación complicada que será la que te empuje a verte peor de lo que estás. Por favor, descansa, relaja tu mente, lo necesitarás hoy y será un buen día para ponerlo en práctica. No lo olvides. Vamos con la suerte, queridos amigos, el número que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Vamos con el 3130. 3130, porque tu aprendizaje de vida es aceptar los periodos de transformación y comprenderlos como ciclos naturales de la creatividad de la vida.
No te aferres a viejas posiciones. Esperan tiempos mejores y Dios está contigo porque te bendice, te glorifica hoy, mañana y siempre. Activa la campanita, suscríbete al canal, déjate sorprender y nos vemos en la próxima lectura. Chao, chao.